Bien, vamos a comenzar a resolver este problema que trata acerca de depreciaciones y flujo de caja. Me dice el problema que hay una máquina nueva que cuesta 25.000 lempiras con una vida probable de 5 años sin valor residual. Calcule la depreciación utilizando el método de línea recta y represéntelo en un flujo de caja. Tenemos aquí los datos para poder resolver este flujo de caja, que va a ser un flujo de caja sumamente sencillo, dado que vamos a realizar este flujo de caja con el fin de poder entender el concepto de la depreciación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas conocen cómo calcular la depreciación, pero no saben cómo aplicarlo a la vida real, cómo se refleja en un estado financiero, para qué me sirve, cómo me ayudan los gobiernos de cada país con la depreciación, dado que la depreciación la registramos como un gasto en estados financieros. Pero en palabras más, en términos como que somos empresarios, la depreciación es un ahorro que nosotros vamos a obtener con el fin de recuperar esa inversión, o sea, el costo de ese activo. ¿Qué quiere decir depreciación? La depreciación intenta o busca redistribuir el costo del activo a través de sus años de vida útil, en este caso de 5 años. Y vamos a ver cómo se mira ya en números, para que le podamos entender mejor. Siempre partimos de una solución y la depreciación utilizando el método de línea recta es el más fácil y es el más utilizado por la mayoría de las empresas. Me atrevo a decir que el 99% de las empresas utiliza esta metodología de depreciación. Tenemos entonces que la depreciación utilizando el método de línea recta va a ser igual al costo del activo, en este caso 25.000 lempiras, y ello lo dividimos entre sus años de vida útil o año probable o estimados. En este caso tiene una vida útil de 5 años. Si realizamos esta división, tenemos 25.000 entre 5, me da un monto de 5.000 lempiras anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que este activo, o sea, esta máquina, se va a depreciar 5.000 lempiras cada año. Se me olvidó explicarles algo. La depreciación se aplica a los activos que pertenecen al subgrupo de planta, propiedad y equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos depreciar la maquinaria, herramientas, vehículos, equipo de reparto, equipo de transporte, los edificios, a excepción de los terrenos. Los terrenos no se pueden depreciar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede depreciar un terreno? ¿O por qué no es válido darle una depreciación a un terreno? Sencillo. El terreno más bien tiene todo lo contrario. En vez de depreciar, se incrementa su valor a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros compramos un terreno por la suma de 50.000 lempiras y ese terreno es muy probable que dentro de 15 años cueste 500.000 lempiras. O sea, cada año ese terreno va aumentando su valor en la mayoría de los casos. Por tanto, a los terrenos no se les aplica depreciación. Hay ciertos casos que sí se le aplican, pero ya se realizan otros estudios. Bien, continuemos aquí. La depreciación de este activo de la máquina son 5.000 anuales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a representar aquí cada año. Nosotros tenemos año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Nosotros a final del año 1 vamos a ahorrar estos 5.000 lempiras, dado que lo registramos como un gasto en los estados financieros. Al segundo año ahorramos 5.000 lempiras, tercer año 5.000 lempiras, cuarto año 5.000 lempiras y quinto año 5.000 lempiras. Como al primer año ahorramos 5.000 lempiras, al final, al segundo año, en su periodo final, vamos a tener 10.000 lempiras. En el tercer año tenemos 15.000 lempiras, en el cuarto año tenemos 20.000 lempiras y en el quinto año 25.000 lempiras. ¿Qué quiere decir esto? Que en este periodo, en este lapso de 5 años, nosotros hemos recuperado este dinero. Recordemos que la máquina me está generando una funcionalidad. Esta máquina está produciendo y esta máquina me genera, pues me va a generar ingresos porque ella va a producir algo.
ya sea una impresora, me está produciendo copias, me está generando utilidades dentro de la organización. En 5 años yo ya ahorré el dinero de esta máquina y yo a final del 5.º año ya tengo el dinero para poder optar a comprarme otra máquina. ¿Qué pasa si nosotros llegamos al año 6, año 7 y etcétera? Pues aquí ya no habría depreciación. ¿Por qué? Porque este artículo ya se depreció totalmente. En teoría el costo del artículo al 5.º año es 0 lempiras. Y el costo al empezar, desde que lo compramos, es 25.000 lempiras. Lo depreciamos y él va a llegar a los estados financieros a 0 lempiras. ¿Qué quiere decir? Que en el 6.º año yo ya no coloco la depreciación. Eso lo vamos a ver en este sencillo flujo de caja. ¿Cómo funciona? Bien, antes de realizar este flujo de caja, nosotros tenemos que entender qué es un flujo de caja. Un flujo de caja va a ser igual a la UNDI más la amortización más la depreciación. Más se colocan también reservas, pero las más utilizadas es la amortización y la depreciación. Son las ayudas fiscales que nos dan los gobiernos, ¿verdad? Para que nosotros podamos pagar menos impuestos durante este periodo de vida útil de los activos. Siguiendo esta fórmula, vamos a ver qué significa UNDI. Ya vamos a colocar el significado. Bien, empezamos. Un flujo de caja no es nada más que decir ingresos menos egresos. En este caso, ¿cuáles son nuestros ingresos? Nuestros ingresos vienen dados por las ventas. Entonces tenemos ventas de 100.000 lempiras. Tenemos el costo de ventas. Recordemos que en las finanzas o en la contabilidad, todo lo que se resta o lo que es negativo lo colocamos entre paréntesis. El costo de ventas tiene un monto de 50.000 lempiras. Esta diferencia de ventas menos el costo de ventas, lo que vamos a obtener va a ser una utilidad bruta. Utilidad bruta. Y va a ser igual a 50.000 lempiras. Ya tenemos los ingresos. Esta empresa tuvo ingresos de 50.000 lempiras, pero toda empresa tiene egresos. Entonces colocamos los egresos o llámese también gastos. Aquí tenemos gastos generales y administrativos. Entonces vamos a colocar gastos administrativos. Bien, los gastos administrativos tienen un monto de 20.000 lempiras. Como es un gasto, entonces recordemos que lo vamos a restar a los ingresos. Lo colocamos entre paréntesis. Y habíamos dicho al principio que la depreciación la vamos a registrar como un gasto. ¿Por qué? Porque al reducir ese margen de utilidad, nosotros pagamos menos impuestos. Y esto es lo que nos ayuda a los gobiernos. Para eso sirve la depreciación. Pero esta depreciación no se va a colocar, como se lo dije, por más años. Cada artículo, cada activo tiene su periodo de vida útil. Hay una tabla. Por ejemplo, la máquina, los cómputos, o la maquinaria tienen una depreciación de 5 años aproximadamente. Los vehículos igual. Un edificio se deprecia en 20 años normalmente. Y en 10 años normalmente se deprecia lo que es el mobiliario y equipo de oficina, ya sea escritorios o las sillas, entre otros equipos que tengamos en esta cuenta. Bien, la depreciación aquí sería 5.000 lempiras. Hacemos esta diferencia y lo que vamos a tener va a ser una UAII, utilidad antes de intereses e impuestos. Tendríamos 50.000 menos 25.000, tendríamos un monto de 25.000 lempiras. Vemos que nuestro margen de utilidad se está haciendo más pequeño. Y como aquí es utilidad antes de intereses e impuestos, colocamos primero el intereses. Es una resta porque es algo que tenemos que pagar y los intereses tienen un monto de 5.000 lempiras. Realizamos nuevamente esta diferencia
y vamos a colocarlo más aquí, de 5.000 lempiras. Realizamos esta diferencia y tenemos un monto de 20.000 lempiras. Y a esta diferencia, ya esto nosotros le conocemos como la utilidad antes de impuestos. Colocamos entonces los impuestos que corresponden a un 25%. En Honduras corresponde pagarle al azar, que se le conoce como Servicio de Administración de Rentas, el 25% de nuestras utilidades. En otros países, pues este porcentaje va a cambiar. Creo que en México es el 30% y pues varía de acuerdo al país. Entonces, a estos 20.000 lempiras, nosotros le calculamos ese 25% y me va a dar un monto de 5.000 lempiras. Bien, vamos a tener aquí lo que es una UNDI. Y una UNDI es la utilidad neta después de impuestos. Y hacemos esta diferencia, 20.000 menos 5.000, y me da un monto de 15.000 lempiras. Entonces, ¿qué quiere decir la UNDI? Utilidad neta después de impuestos. Bien, ya tendríamos entonces este flujo de caja que correspondería al periodo 1. Vamos a realizar una tabla, ¿verdad? Los flujos de caja lo vamos a realizar de acuerdo a los años de depreciación, o sea, lo vamos a realizar por 5 años. Este va a ser un flujo de caja que no va a variar por la metodología de depreciación que utilizamos, que es en línea recta, que ya lo expliqué. Anualmente va a ser 5.000, 5.000, 5.000 y 5.000. En otros métodos de depreciación, pues es acelerado. Comenzamos, o sea, es variable. Y voy a hacer videos con los otros métodos de depreciación. Bien, tendríamos entonces, vamos a colocar el periodo que sería el año 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos aquí lo que es la UNDI más amortización, no tenemos, entonces no se la voy a colocar, nada más solo tenemos depreciación. Esto lo hacemos, este flujo de caja es sumamente sencillo, nuevamente se los recuerdo para que comprendamos para qué me sirve la depreciación en la vida real, dentro de las empresas. Y así entendemos cómo utilizarlo y no solamente calcular, se deprecia 5.000 lempiras anuales. Bien, UNDI más depreciación va a ser igual al flujo de caja. El UNDI pues no va a variar, ya nos dio 15.000, no varía. Entonces colocamos 15.000, 15.000 que vamos a generar. Recordemos que esto es hipotético, ¿verdad? En la vida real no vamos a generar el mismo monto. Recordemos que las ventas varían de acuerdo a cada año. Y también se considera también la inflación, ¿verdad? La inflación al segundo año, la inflación al quinto año, etc. Menos la depreciación. Pues la depreciación aquí no va a variar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método de línea recta. Y la depreciación dijimos que se deprecia 5.000 lempiras. Colocamos 5.000 lempiras. Tendríamos entonces un flujo de caja de 20.000 lempiras para cada año. Entonces este es el dinero que nosotros tendríamos cada año de ingresos para nuestras empresas. Y no estos 15.000 lempiras. Bien. Esto en términos de lempiras, para no colocar la L en cada uno. Bien, muchos dirán por qué colocamos la depreciación aquí si al final la depreciación se considera como un ahorro para las empresas. ¿Por qué lo colocamos en gastos? Bien, la depreciación me ayuda a que yo pague menos impuestos. ¿Por qué? Porque esta depreciación yo la meto en gastos, no es una salida de efectivo, nada más como empresario yo este dinero lo voy guardando para adquirir otro activo. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no calculamos esta depreciación? Vemos cómo hubiera cambiado el flujo de caja. Tendríamos los 50.000 menos los 20.000, tenemos 30.000 lempiras. Menos los 5.000 que son de intereses, tendríamos 25.000 lempiras. Si a 25.000 lempiras le calculamos el 25%, tendría un monto de 6.250 le tendría que pagar yo al gobierno, o sea, al Servicio de Administración de Rentas.
y no 5.000 lempiras. Entonces aquí vemos cómo se reduce el pago de impuestos a través de la depreciación y así la amortización. Recordemos que esto nos ayuda para que nuestras empresas crezcan, por eso es una ayuda fiscal que nos dan los gobiernos. Espero hayamos comprendido este método de línea recta que es sumamente sencillo y comprendimos también lo que es el flujo de caja. Les deseo éxitos.